invitamos a Andrés Ballén, nuestro querido secretario general de la ADE, a Miguel Ángel Pardo, que lo tenemos acá, direc- El 6 director del CEIP. nacional. Y bueno, aquí hay algo que hablar muy importante, que el paro distrital dejó en claro que el magisterio está en pie de lucha por la defensa de la educación pública. Bueno, le demos la palabra a nuestro secretario general de la... Andrés, muy buenos días. Hola Marta, muy buenos días. Miguel, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Para mí es un placer estar aquí, como he estado durante ya varios años y lo seguiremos estando. Bueno, Andrés, sí. El balance, hagamos El un balance, balance. conversemos Bueno, sobre un balance del paro distrital del pasado 3 de noviembre en Bogotá. Bueno, el balance inicial es muy positivo, un balance bueno, tuvimos una muy buena asistencia, pudo estar mejor, no estuvo mal y estaremos convocando a la gente a que vaya a acompañar a su organización sindical con frecuencia y con más contundencia. El magisterio se pronunció, hablamos de los inconvenientes de la atención en educación, de la garantía del derecho a la educación en Bogotá para nuestros niños, niñas y jóvenes. Nos pronunciamos sobre temas tan importantes como lo que está ocurriendo en la crisis en la jornada única en la ciudad, el incumplimiento de los acuerdos del convenio, del acuerdo colectivo firmado en el 2020, aunque la Secretaría dice que ha cumplido más del 90% de estos acuerdos, nosotros nos ratificamos en que no es cierto. Hemos estado revisando el informe que ha presentado a nuestra organización, la ADE, la Secretaría de Educación. En ese informe sobre el cumplimiento de los acuerdos, la verdad es que la información es bastante deficiente. Muchas de esas, de los puntos que ellos dicen haber cumplido, en realidad siguen siendo deficientes, no hay un cumplimiento real. Tenemos también, seguimos con los problemas de privatización por vía de las cajas de compensación y fuimos vehementes en decirle a la Secretaría, necesitamos que el preescolar de 3 grados que se garantice con recursos administrados por el distrito, pero además con una planta de personal vinculada al distrito, no tercerizados. Seguimos teniendo problemas en rutas, en alimentación escolar, y en temas tan sensibles y tan sentidos para el magisterio bogotano como la educación de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación inclusiva. Entonces, nos hicimos sentir, los medios lo registraron y hoy necesitamos más que nunca que los bogotanos y bogotanas, la gente que tiene a sus hijos e hijas en el sistema educativo público, nos acompañen en esta pelea porque es por una mejor educación para nuestros niños y niñas. Miguel. Bueno, de acuerdo con lo que ha planteado, por supuesto, Andrés, y yo quiero señalar lo siguiente, el éxito del paro distrital se expresó en lo siguiente, la Secretaría de Educación se obligó a modificar la táctica, había guardado un silencio casi de desprecio en la víspera de la convocatoria del paro y tuvo que rápidamente en la tarde a las 4:35 pronunciarse el mismo 3 de noviembre con un comunicado a las volandas en su página, de su página electrónica. Es decir, la Secretaría de Educación quiso despreciar y hacerle un vacío al paro, un desprecio a la voz de los maestros y maestras, y terminó haciendo un comunicado a las volandas en la cual expresa que a las 4:35 de la tarde, ya cuando por supuesto la jornada había sido un éxito, no pudo negar en ese comunicado la amplia participación, trató de maquillar con la frase los 400 colegios públicos de la ciudad estuvieron abiertos, maquillar pues, pero lo que hubo fue contundencia, una enorme claridad de los objetivos y una decisión política que tiene que encajar la administración distrital y es un paro a un gobierno que se dice alternativo. Sobre los acuerdos que escribieron allí, que le hicieron a las volandas, dice que el 95% de los acuerdos están cumplidos de los 275 puntos, pero llama la atención lo que el poco sustento, el frágil sustento de esa afirmación cuando dicen que
Pues sí, que han creado 275 cargos, 247 cargos administrativos y docentes de orientación, pero contrasta eso con la draconiana ajuste de planta de personal, que está Sí. desconociendo las necesidades, especialmente de resarcir los efectos pedagógicos del confinamiento y de las propias condiciones. Igualmente señala que yo no sé qué van a decir los compañeros profesionales, pero decir que ha mejorado en un 98% su eficiencia en la gestión del nombramiento de provisionales, pues eso decae de su peso, especialmente cuando no solamente se demora en nombrarse, sino que ha habido un irrespeto por los docentes provisionales, el desconocimiento a la directiva 01 del 2022 y el estímulo a las OPS y reivindicar pues la circular 21 del 2021 no tiene sentido. Y bueno, ahí dicen cosas como que se han comportado muy bien en la emergencia en el COVID y en el confinamiento, pero le debemos de recordar que esta administración inició clases presenciales 100%, sin transporte escolar, sin alimentación escolar, sigue con esas falencias, recortando planta y además con menos de un 25% de los niños y niñas con vacunas, pese a las insistencias de los hasta el gobierno nacional de que había que vacunar a todo el mundo y por supuesto de FECODE. Pero hay un dato que me llama la atención de ese boletín de prensa de las 4:35 de la tarde del 3 de noviembre de la Secretaría, Andrés, y es que reconocen lo siguiente, dicen que la deserción pasó de 1.6 en 2019 a 1.29 en 2021, que es inferior al promedio nacional. Esto es un reconocimiento a los maestros y maestras por su labor durante el confinamiento que tanto la Secretaría vilipendió a los maestros y además señaló y mintió sobre el tema de la deserción. Bueno, vale la pena mencionar estas cosas. Hay Entonces, otra Miguel, ahí hay otra cosa sobre, ahora que usted menciona el tema de la deserción, hay otra cosa que no puede negar la Secretaría y mucho menos la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, y es que ese fenómeno de la deserción se aumentó, se incrementó en el 2022 como consecuencia del mal manejo de la contratación del transporte escolar. Allí, aunque digan que la gente se matriculó tarde, que la gente no se inscribió para tener sus rutas o sus subsidios para transporte, lo cierto es que se acaba 2022 y la Secretaría no logró superar esa crisis en la cobertura de rutas escolares y eso generó deserción. Y peor aún, eso es un agravante y es que dejaron de garantizarle el transporte a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, en condición de discapacidad, y eso limitó la garantía del derecho para ellos. yo creo que ese es un buen apunte sobre el tema y un complemento que hace Andrés. Es decir, los maestros hicimos todo lo que hicimos para evitar la deserción durante el confinamiento y la administración hizo todo lo posible en el retorno para que hubiera deserción por las razones que ha notado. Y digo unas últimas cosas, ¿se me acabó el tiempo? Sí, ya vamos a Bueno, corte. entonces digo una cosa. El tema de la formación docente, en ese reporte a volandas que hace la administración dice que la formación docente ellos han cumplido porque pues han condonado 3.390 créditos, pero lo que calla en este momento la administración distrital es en primer lugar, es en el saboteo que le ha hecho el programa de formación conquistado por los maestros y maestras desde 2006. En primer lugar, en negarle las comisiones de estudio a los maestros y maestras que las han obtenido en franca calidad académica, es que porque el distrito no tiene el presupuesto para nombrar 20 provisionales para reemplazar a los maestros de comisiones de estudio, pero no porque han incumplido el programa de formación docente. ¿En cuánto lo han incumplido, Andrés? Ese es un punto muy sensible, Miguel. La verdad, han apenas escasamente logran cumplir un 40% de la meta. No vamos a tener los 5.000 cupos de formación posgradual que se prometieron en el plan de desarrollo y que además fueron uno de los puntos del acuerdo colectivo de 2020. La Secretaría se comprometió y van apenas con una cobertura de escasos 2.000. No van a lograr la meta. Ese ya es un punto que definitivamente lo damos por perdido por falta de voluntad de la Secretaría de Educación del distrito. Bueno, y yo complementaría y concluiría lo siguiente. El documento que dice que cumple el 95% elude
dar respuestas sobre los asuntos centrales. Uno, el debilitamiento de la educación formal y a la educación pública, con una contratación injustificada de las cajas de compensación, buscan reemplazar la escuela que es irreemplazable, buscan con esa forma de suplir en la formalización laboral por las OPS y desviar recursos públicos sin ninguna justificación. Nadie fortalece la educación pública debilitándola, suplantándola para entregarle la educación a otras organizaciones que creó la sociedad, como las cajas de compensación, que no son creadas para hacer lo que tiene que hacer la escuela. Ese es un punto clave y que la administración no se resuelve. Segundo, lo que dijo Andrés, no dicen ni mu sobre el fracaso de la jornada única. Ellos saben que la jornada única, esa desfigurada jornada única, ha fracasado y no sobre el particular. Por eso no dicen ni mu en la comunicación. Y finalmente, como para mencionar otro asunto, Miguel, no plantean cómo va a ser progresivamente el preescolar de 3 grados con maestros del Estado y con en los colegios oficiales. bueno, Miguel y Andrés, otra preguntita que causa inquietud o es un hecho real en las diferentes instituciones educativas. ¿Qué está pasando con el PAE? Con estos refrigerios que nos están llegando a las instituciones, que primero, pues no tienen un nivel nutricional, como se decía, para los niños, y lo otro, están llegando incompletos. Si dan una fruta a un grupo, le dan la fruta, si no, no se la dan a otro grupo. ¿Qué está sucediendo y qué se tiene que hacer? Andrés. Bueno, en ese punto, Marta, es muy pertinente la introducción que acabas de hacer. Lo denunciamos también, lo hemos venido denunciando y la verdad es que lo único que hemos recibido es el descaro de las declaraciones del señor Carlos Reverón, que es el subsecretario de Acceso y Permanencia y es el director responsable de este despilfarro y esta malversación de recursos. Así sigue pasando, no llegan incompletos, no llegan con el balance nutricional, llegan alimentos en descomposición. Se ha hablado en diferentes mesas con esta persona. Se supone que le están ejerciendo un control a los operadores, a los contratistas que entregan, que están a cargo de esto, pero ese es otro punto que requiere toda la atención de los organismos de control, porque aquí lo que hay un presunto detrimento patrimonial. Es mucho dinero el que cuesta este plan de alimentación escolar para la calidad que ofrecen en Bogotá. Imagínate, si así está la situación en Bogotá, imagina con esa corrupción tan desmedida en el PAE a nivel nacional. Sí, Andrés. Bueno, yo terminaría con lo siguiente. Uno de los puntos más importantes el llamado es la exigencia de la administración es que respalde de manera efectiva a la escuela frente a las diferentes violencias. El comunicado que he mencionado habla sobre el particular, pero ahora más en particular sobre algunos nombramientos que han hecho. No, creemos que este es un tema estructural que debe ser consensuado y discutido con la comunidad educativa y especialmente con el magisterio. Y termino diciendo pues dos asuntos. Primero, sobre los asuntos centrales, la administración prácticamente confiesa que no da respuesta. O sea, ese 95% no es cierto. Y segundo, un llamado a la administración. Tiene que cambiar de táctica. Aquellos que aconsejaron a esta administración que podía desarrollarse una propuesta de política educativa sin los maestros, sin las maestras, sin la ADE, pues acaban de observar que esa es una línea que fracasa. Ese desprecio por la organización, por la ADE, por la inteligencia agrupada en el magisterio, eso es un fracaso. Siempre ha fracasado esa táctica de los que dicen que una cosa son los maestros, otra cosa es la ADE, que se puede proceder desde la tecnocracia sin los que saben y los que estamos en las aulas y en la política educativa pública. Entonces, el llamado a la administración es que cambie la táctica porque queda un año y va a ser un año en que los maestros han anunciado que van a exigirle a la señora Claudia López que le cumpla a la educación. Bueno. Un minuto más, un minuto para cerrar, Claro, por supuesto. con dos asuntos. Vean, El primero, pero bueno. el primero es que, mira, el primero es que hay mucha preocupación por todos la ola de procesos disciplinarios contra maestros por el asunto del CIDEAP. Entonces, ahora que me están preguntando por interno
quiero decirles que sí nos hemos ocupado de eso, que en la mesa de trabajo que tuvimos el 18 de octubre con la Secretaría volvimos a plantear el tema y se nos contestó de parte de la Secretaría que en la medida que los maestros y maestras vayan diligenciando esas declaraciones de bienes y rentas atrasadas en el CIDEAP, pues la Secretaría va a ir tomando eso en consideración y van a ir cerrando esos procesos disciplinarios. Y segundo, en el tema de los provisionales, les felicito a todas las personas que pudieron aprobar esta primera fase del curso de ingreso a la carrera docente. Y quiero decirles que también nos hemos ocupado de que les garanticen para esta época. Ya tienen que estar elaborando la renovación de los contratos de las personas de proyectos, de las personas que están en vacancias definitivas y los que continúan, pues, que tienen todavía tiempo de cobertura, de reemplazos, pues, para el primer trimestre del 2023. Estamos en eso, estamos con el tema de que no los desvinculen, sino que los reubiquen y que con celeridad estén ocupando todas esas plazas que están todavía sin asignación de un provisional. Entonces, bueno, y la evaluación, con el tema de la evaluación importantísimo. Los provisionales no pueden ser evaluados en los términos de los maestros del 1278, a pesar de que la circular 021 lo diga, no está reglamentado. Entonces, no es procedente que les apliquen el modelo de evaluación que nos aplican a los maestros de carrera del Estatuto 1278. Entonces, en caso de que eso se esté presentando, pues hay que tomar las evidencias y las medidas correspondientes. Bueno, Andrés, Gracias. un abrazo a todo el magisterio Gracias. Buen y día. por supuesto el trabajo de la Junta Directiva que de manera unificada ha salido a esta primera tarea, digámoslo así, de estreno de esta nueva Junta Directiva.